Las lesiones bucales pueden manifestarse de diversas maneras y clasificarse principalmente por la inspección. En las lesiones de tejidos blandos podemos encontrar rojas, solitarias, generalizadas y lesiones rojas linguales, rojas y blancas, blancas, queratóxicas y necróticas, úlceras, exofíticas, supurativas y compositas, marrones, azuladas y negras y amarillas. Tenemos que reconocer las variaciones normales que podemos encontrar en la cavidad bucal, como lo son los gránulos de Fordyce. Son glándulas sebáceas ectópicas que se presentan como pápulas múltiples de color amarillo o blanco amarillento. Su diámetro es de 1 a 2 milímetros, es asintomática, bien delimitadas. Su ubicación más frecuente es la mucosa yugal, el bermellón de los labios y la región retromolar. También pueden aparecer en la lengua, encías, frenillos y paladar. Y pueden encontrarse en zonas extraorales como el esófago, laringe y la mucosa de los genitales. La melanosis racial es una coloración oscura de la mucosa oral que no altera las estructuras normales causada por una hipermelanosis. Es una coloración marrón claro a azulada que se encuentran en banda o de forma difusa. Son simétricas y bien demarcadas. En mayor frecuencia se encuentran en la encía adherida, vestibular superior e inferior y en la mucosa yugal, y en menor frecuencia en el paladar duro, labios y la lengua. Esta pigmentación puede aumentar con la edad y es posible que el color cambie con hábitos de tabaquismo, cambios hormonales y medicamentos. En mayor frecuencia, estas coloraciones se observan en personas de cualquier edad y sexo, aunque es más frecuente en pacientes con fototipos altos. El leucoedema es una condición adquirida que es edematosa blanca o gris blanquecina. Se involucra solo la mucosa bucal o labial. Se presenta bilateral y simétrica con superficie lisa. Eh, la etiología es desconocida, pero se asocia a una higiene deficiente y se considera una lesión benigna sin tendencia a la malignidad. Ahora, algunas lesiones traumáticas, reactivas e inflamatorias. El morsicatio buccarum, morsicatio lingarum y morsicatio laborium son alteraciones traumáticas autoinfligidas por el paciente. Se observan como lesiones elementales en forma de úlceras o placas blanquecinas y se localizan en regiones de trauma oclusal como son carrillos, bordes de la lengua y labios, por eso su nombre. Estas son unas fotos del morsicatio buccarum y morsicatio linguarum. Ahora, la úlcera traumática. Bueno, primero, una úlcera es una lesión elemental que significa que hay una pérdida de continuidad del epitelio o mucosas. Las úlceras por trauma son lesiones comunes en la mucosa bucal, principalmente en los bordes laterales del tercio medio y posterior. Son causadas por bordes irregulares de dientes fracturados o restauraciones dentales en mal estado. El diagnóstico diferencial para una úlcera es muy amplio porque existen muchas enfermedades que se observan como úlceras, como lo son las neoplasias o enfermedades autoinmunes. Pero las lesiones ulcerativas tienen una probabilidad alta como causadas por un traumatismo. Pero una úlcera que no cicatriza en 15 días debe biopsiarse y analizarse histopatológicamente para descartar un carcinoma, por ejemplo, un carcinoma epidermoide. El término epulis significa, en sus palabras griegas, epi, sobre, y aulon, encía. Es un término que actualmente no es aceptado
ya que indica únicamente un crecimiento sobre la encía sin especificar la naturaleza de la lesión. Actualmente se le denomina hiperplasia. La hiperplasia se refiere al aumento de tamaño de los tejidos en un órgano producido por el aumento del número de sus componentes celulares. Una hiperplasia gingival puede ser un agrandamiento gingival inespecífico y también agrandamiento gingival específico. En los inespecíficos se producen por una reacción hiperplásica del tejido inflamatorio crónico relacionada con factores como la biopelícula, cálculos y bacterias por una higiene deficiente. Y los agrandamientos gingivales específicos se producen por cambios hormonales en el embarazo y la pubertad, acompañados de irritantes locales y también por fármacos como la ciclosporina. Este medicamento es un inmunosupresor. Otro tipo de hiperplasia es la fibrosa o fibroma traumático. Estas tienen un origen traumático y reactivo y hay tres tipos: el fibroma focal, hiperplasia fibrosa inflamatoria y la hiperplasias papilares. El fibroma focal es una pápula sésil. Sésil significa que tiene una base ancha, no al contrario de una base pediculada, que es como un tallo, como un hongo, por ejemplo. Esta pápula es bien delimitada, de superficie lisa, color rosa. En ocasiones se ulcera por el mordisqueo del propio paciente y crecen más de 1 centímetro. Aquí este paciente se mordía mucho en esta zona y por eso tuvo esta pápula, que fue el diagnóstico fue un fibroma focal. La hiperplasia fibrosa inflamatoria es una lesión asociada al trauma. Tiene un aspecto plegado como en hojas dobladas y en ocasiones se forman en el fondo de saco. Estas lesiones son asociadas con el trauma de protésico por prótesis mal ajustadas y por eso es que se causan este tipo de lesiones. La hiperplasia papilar son pequeñas pápulas dispuestas en racimos. Estas lesiones pueden estar infectadas por cándida. La forma en que se organizan estas pequeñas pápulas recuerdan lesiones de papiloma escamoso. Hemangioma lobular capilar o granuloma piógeno es una hiperplasia reactivo y focal. Presenta una proliferación endotelial por angiogénesis, o sea que un crecimiento del endotelio a través de los vasos sanguíneos. Su superficie es irregular de aspecto lobulado, puede ulcerarse y si es de gran tamaño confundirse con una neoplasia maligna. Clínicamente es color rojo pediculada o sésil, hemorrágica, su tamaño varía de pocos milímetros a centímetros y es frecuente en embarazadas. El granuloma periférico de células gigantes es una entidad de células gigantes más frecuente de los maxilares. Se dispone como una lesión elevada de color rojo o púrpura que se origina a partir del periósteo o del ligamento periodontal. Su etiología en la actualidad todavía no es aclarada, pero el trauma oclusal o irritantes crónicos podrían favorecer el desarrollo. Sus factores traumáticos que contribuyen a su desarrollo pueden ser el uso de palillos dentales, periodontitis, extracciones recientes, una infección crónica, cirugía periodontal, irritación por dentaduras, dientes en mal posición o fracturados y tratamientos ortodónticos. También es relacionada con una posible factores hormonales que se asocian al trauma podría desencadenar la aparición de la lesión. También es asociada a factores hormonales y asociados también con un trauma puede hacer que se aparezca este tipo de granuloma de células gigantes.
El fibroma osificante periférico es una tumoración gingival fibrosa hiperplásica cuyo tamaño rara vez sobrepasa los 15 milímetros de diámetro. Se caracteriza por ser una tumoración sésil o pediculada, de consistencia firme, eritematosa o de color similar a la encía que la rodea, con una superficie frecuentemente ulcerada. Es una lesión normalmente asintomática que se presenta con mayor frecuencia en el género femenino y suele aparecer entre la segunda y la tercera década de vida. Su localización más frecuente es en el maxilar superior, en la zona anterior. Su diagnóstico definitivo se determina en un estudio histopatológico a través de una biopsia. El mucocelis ránula es un fenómeno de extravasación de mucosa. Es una lesión causada por un traumatismo y obstrucción de un conducto salival, comúnmente en el labio inferior o piso de la boca. Cuando se forma en el piso de la boca, recibe el nombre de ránula. Histopatológicamente se pueden observar una cápsula de tejido conjuntivo y en la luz de la cavidad numerosos macrófagos grandes y espumosos rodeando y fagocitando mucina. La púrpura traumática es la extravasación de hematis a la piel, o sea, es la salida no intencionada de los glóbulos rojos hacia la piel, al tejido subcutáneo, por trastornos hematológicos de la coagulación o de los vasos sanguíneos. Son lesiones que no se blanquean a la presión. Se clasifican morfológicamente por su tamaño. Las de tamaño menor a 2 milímetros se denominan petequias, las de más de 1 centímetro se denominan equimosis y las de tamaño intermedio púrpura. Las máculas melanótica bucal son manchas benignas de naturaleza espontánea de color café localizadas en la mucosa bucal. Aparecen después de traumatismos, consumo de fármacos o radioterapia, pero la mayoría son idiopáticas, que no se conoce su causa. Son lesiones focales de bordes redondeados de tamaño menor a 1 centímetro. Cuando son varias, se agrupan formando manchas de tamaño variable con bordes irregulares, y si son múltiples hay que descartar algunas enfermedades como la enfermedad de Addison y algunos síndromes. La melanosis del fumador es una pigmentación por consecuencia a un estímulo nocivo crónico como lo es el tabaquismo. La patogenia se debe a una hipermelanosis reactiva a modo de protección biológica de la mucosa a ciertos componentes del humo del tabaco que estimulan a los melanocitos para producir más melanina. Esto es bajo la estimulación de nicotina y benzopirenos. Se encuentran principalmente en los labios, en los carrillos, en la encía adherida y en las papilas interdentales. Cuando se presenta en la encía vestibular es algo muy antiestético y hay un tratamiento que se le llama peeling gingival, donde se hace un desgaste con una pieza de alta velocidad y una fresa de diamante para eliminar esa capa de tejido con una hipermelanosis. La lengua vellosa negra se localiza en el dorso de la lengua, tiene un aspecto de pelos o vellos debido a la hiperkeratosis de las papilas linguales. También presentan una tonalidad parda debido a la colonización por parte de bacterias que precipitan el óxido ferroso dando una tonalidad gris negruzca. Y por otra parte, los bacterias bacilos piociánicos producen un pigmento llamado fenacina, el cual da una coloración amarillo verdosa. También la coloración se asocia a pigmentos contenidos en alimentos y productos como el tabaco, también por algunos colutorios o medicamentos como antibióticos, colutorios como la clorexidina, y esta lengua vellosa puede ser asintomática.
y es acompañada por halitosis por el acúmulo de bacterias. El tatuaje por amalgama es de las pigmentaciones orales de origen exógeno más comunes. Es el producto del depósito en el tejido conectivo subepitelial de residuos de amalgama. Es una mezcla compuesta por plata, mercurio, estaño, zinc y cobre, causada por procedimientos iatrogénicos como la propulsión e inserción de partículas de este material a altas velocidades en la mucosa, posiblemente también por residuos de amalgama durante una extracción dental o durante la obturación de apicectomías como anteriormente se realizaba. La candidiasis bucal es la infección micótica más frecuente, es causada por un hongo en la cavidad bucal, causada por un hongo llamado Candida albicans. Su patogenicidad es dependiente del estado inmunológico del hospedero. Es decir, si su sistema inmunológico se encuentra bajo, esta puede aparecer. También hay otros tipos de hongos que pueden causar la candidiasis. También hay factores predisponentes para la candidiasis, factores locales como las heridas, una mala higiene, prótesis mal ajustadas, tabaquismo y la serostomía. Factores sistémicos como anemia, hepatopatías, neutropenia, diabetes, sida, insuficiencia renal, leucemia. Otros factores como la edad en bebés y adultos mayores, el uso prolongado y en altas dosis de antibióticos, el uso de esteroides, inmunosupresores, antineoplásticos, altas dosis de estrógenos durante el embarazo, deficiencia de B12, folatos y zinc. Un tipo de candidiasis es la pseudomembranosa. Esta presenta placas blancas de aspecto membranoso. Las membranas se desprenden al raspado, dejando una base eritematosa, a veces sintomática. Las lesiones son comunes en paladar, en la mucosa bucal, en el dorso lingual y orofaringe. Además, el hongo desprende un olor como a levadura. A este se le llama sui generis, a este tipo de olor. Otro tipo es la candidiasis eritematosa. Se presenta como un área rojiza de bordes mal definidos, sin la presencia de placas blancas. Representa en la actualidad la forma clínica más común. Es más frecuente identificarla en el dorso de la lengua y en el paladar. Puede ser asintomática o producir un ligero ardor. La candidiasis hiperplásica es una lesión en placas o pápulas que no pueden desprenderse por raspado. Es común en mucosa de carrillos, cerca de las áreas retrocomisurales y en la lengua. La quelitis angular es un eritema comisural labial, generalmente bilateral, con apariencia de grietas o fisuras y formación de costras, asociadas a envejecimiento, disminución de la dimensión vertical, defectos protésicos dentales, serostomía, deficiencias nutricionales de vitaminas o hierro, infecciones por Staphylococcus o Streptococcus. Son las heridas que se realizan en la comisura labial, pero ya posteriormente a que solo es la herida, ya puede ser un tipo de hongo. La glositis romboidal media es una lesión candidiásica crónica en una zona proclive a desarrollar esta infección. Aunque en algunos casos no se identifican las hifas y se considera idiopática. Las hifas son filamentos que se originan en las esporas de los hongos y estas no se pueden observar en este tipo de anomalía, y por eso se considera que es espontánea su causa. La candidiasis mucocutánea es una candidiasis crónica que se encuentra en la cavidad bucal, piel y en las uñas.
también se conoce como síndrome crónico de candidiasis mucocutánea. No se recomienda que se realice el tratamiento sin antes haber descartado la presencia de las hifas o esporas por medio de una citología exfoliativa. Esta citología exfoliativa es el estudio e interpretación de los caracteres de las células que se descaman natural o artificialmente de la mucosa oral, o realizando un cultivo de los hongos antes de realizar algún tratamiento. Para el tratamiento de la candidiasis, los tipos que le competen al odontólogo son el bucal y orofaringia. Para la extensión esofágica se recomienda que sea tratado por el médico. Ahora, si el paciente presenta alguna prostodoncia, se recomienda desinfectar la prótesis o reemplazarla. También da instrucciones de la higiene personal, limpieza y mantenimiento de la prótesis. Para una candidiasis bucal leve, hay tratamientos como nitazoxanida, una suspensión de 100.000 unidades, 5 mililitros cada 6 horas durante 7 a 15 días. Para una candidiasis bucal moderada y severa, se utiliza fluconazol, 3 miligramos por kilogramo de peso o 100 a 200 miligramos diarios por 7 a 14 días. Para una candidiasis resistente al fluconazol, itraconazol, solución de 200 miligramos una vez al día. El tratamiento para una candidiasis orofaringea en niños menores de 5 años se utiliza itraconazol, suspensión 2.5 miligramos por kilogramos 2 veces al día. En adultos, el fluconazol 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso o 200 a 400 miligramos diarios durante 14 a 21 días. El herpes labial es una de las lesiones más comunes y suele reactivarse con estímulos como el estrés, la ansiedad, la luz solar prolongada o traumatismos. Afecta a la unión mucocutánea del labio y se comienza con síntomas de escozor, picor y sensación de parestesia muy localizadas. A los 2 días puede observarse vesículas en ramillete de contenido claro amarillento con un tamaño que oscila entre 1 y 10 milímetros. Tras su ruptura aparecen costras que curan sin dejar cicatriz entre los 8 y los 15 días. Para esta herpes labial el tratamiento puede ser una solución de sulfato de zinc al 0.1%, 1 a 3 veces al día sobre la zona afectada durante 7 a 14 días. También aciclovir, crema al 5%, 5 veces al día durante 5 días. O penclovir, tópico en crema del 1% cada 2 horas durante el día durante 4 días. El herpes bucal se manifiesta con vesículas en ramillete a nivel de la mucosa masticatoria que se ulceran rápidamente originando una úlcera con bordes sinuosos y eritematosos, ligeramente dolorosa y que cura sin dejar cicatriz en 8 a 10 días. El tratamiento puede ser paliativo, lidocaína al 2%, tópica junto con aciclovir en suspensión de 2.5 mililitros 5 veces al día. La literatura menciona que no es efectivo el tratamiento antiviral en pacientes sin inmunocompromiso o en adultos jóvenes que una vez que aparecieron las lesiones, siendo más útil el tratamiento antiviral durante el cuadro prodrómico. Prodromo significa, son los síntomas iniciales que empiezan antes de que se desarrolle la enfermedad o que se manifiesten algunos síntomas más agudos. Ahora, las lesiones asociadas al virus del papiloma humano. Encontramos el virus 6 y 11. Este es el virus responsable de las verrugas genitales y lesiones benignas muy comunes. Es la neoplasia benigna más común de la mucosa bucal. Es más común en individuos entre 30 y 50 años. Los hombres son los más afectados. Hay una predilección por la úvula, el paladar duro y blando.
El papiloma escamoso se aprecia como pápulas vegetantes pedunculadas de consistencia blanda, menores a 1 centímetro. Tienen aspecto de coliflor por la superficie papilar. Las lesiones son de color rosa y típicamente son focales. El término focal es que se encuentra en un área específica. La verruga vulgar es causada por el virus 2 y 4 del VPH. Es más exofítica, tiene un crecimiento hacia la superficie que el papiloma escamoso. Además es hiperqueratóxica, de color blanco en la superficie, pediculada menos de 2 centímetros y focalizada. Aparece comúnmente en borde del bermellón, mucosa labial, encía y tercio anterior de la lengua. El condiloma es causada por el virus 6 y 11. Es una enfermedad de transmisión sexual. Es común en sitios de contacto sexual, la mucosa labial y paladar. Se observa como pápulas que coalescen, o sea que se unen en masas exofíticas de una base sésil. La superficie es más achatada y ancha que la de los papilomas. Estas fueron muy pocas de las lesiones que se pueden presentar en la cavidad bucal y son de tejidos blandos. Yo les podría recomendar que puedan leer esta guía de patología escrita por el patólogo bucal Antonio Santiago Rico.